Me llamo Verónica Salazar, tengo 42 años y durante casi 15 años fui monja en un convento apartado de la ciudad en el sur de mi país. Hoy estoy aquí para contar algo que me costó mucho aceptar, algo que durante años mantuve en silencio por miedo, por vergüenza y sobre todo porque ni yo misma podía comprender lo que había vivido. Lo que voy a relatar no es una historia de ficción ni un intento de generar morbo. Es el testimonio de una mujer que creyó servir a Dios en el lugar más sagrado de su vida y que terminó enfrentándose a una realidad espiritual que jamás imaginó. Desde niña fui una persona muy creyente. Crecí en una familia humilde donde la fe era lo único que parecía estable en medio de las dificultades. Recuerdo que mi madre me llevaba a misa todos los domingos, incluso cuando no teníamos suficiente dinero para el transporte y debíamos caminar largas cuadras. Yo no lo sentía como un sacrificio, sino como un refugio. La iglesia era el único lugar donde sentía paz verdadera. Mientras otros niños soñaban con ser médicos o cantantes, yo soñaba con dedicar mi vida a Dios. A los 18 años, tomé la decisión que marcaría todo mi destino: entrar al convento. Sentía que era un llamado profundo, casi imposible de ignorar. No fue una decisión impulsiva. Durante meses oré, ayuné y hablé con sacerdotes que me confirmaban que mi vocación era real. Cuando finalmente crucé las puertas del convento, sentí que estaba entrando al lugar donde por fin encontraría sentido a mi vida. El silencio, la rutina, las oraciones constantes, todo me parecía perfecto. Los primeros años fueron tranquilos. La vida en el convento era disciplinada, pero no opresiva. Nos levantábamos antes del amanecer, rezábamos en comunidad, realizábamos tareas domésticas y dedicábamos muchas horas al estudio bíblico y a la meditación. Yo me sentía plena, creía sinceramente que estaba haciendo la voluntad de Dios y que nada malo podría suceder en un lugar dedicado a lo sagrado. Sin embargo, con el paso del tiempo comencé a notar pequeños detalles que al principio ignoré, cosas que parecían insignificantes, pero que se repetían con una frecuencia inquietante. Había zonas del convento a las que se nos prohibía entrar sin explicación clara. Algunas hermanas hablaban en voz baja sobre ciertas habitaciones antiguas que permanecían cerradas con llave. Cuando preguntábamos, la respuesta siempre era la misma: son espacios reservados para oración especial. Nunca dudé, hasta que empecé a escuchar ruidos por las noches. No eran ruidos comunes. No era el crujir normal de una construcción vieja, ni el viento golpeando las ventanas. Eran sonidos suaves, como susurros lejanos que parecían desplazarse por los pasillos cuando todo estaba en silencio absoluto. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del cansancio y de las largas horas de oración, pero una noche, mientras caminaba hacia la capilla para la vigilia, escuché claramente pasos detrás de mí. Me giré de inmediato y no había nadie. Ese fue el primer momento en el que sentí miedo dentro del convento. Un miedo que no podía explicar con lógica. Traté de ignorarlo, repitiéndome que en un lugar consagrado a Dios no podía haber nada oscuro. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Era como si una parte de mi espíritu percibiera una tensión invisible que no se veía, pero se sentía. Con los meses, ese sentimiento se hizo más fuerte. Algunas hermanas comenzaron a comportarse de forma extraña. Había cambios repentinos en su carácter. De la serenidad pasaban a una irritabilidad inexplicable. Luego volvían a la calma como si nada hubiera ocurrido. Recuerdo especialmente a Sor Emilia, una mujer dulce que de pronto empezó a tener episodios de silencio profundo. Se quedaba mirando fijamente un punto del suelo durante largos minutos, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Cuando le pregunté si se encontraba bien, me respondió con una frase que jamás olvidé: aquí no todo es lo que parece, Verónica. Hay cosas que no nos enseñan cuando entramos. En ese momento pensé que hablaba en sentido espiritual, como una metáfora de la vida interior, pero con el tiempo comprendí que sus palabras tenían un peso mucho más literal de lo que imaginé. El ambiente del convento cambió poco a poco. No fue de un día para otro, fue como si una nube invisible comenzara a cubrirlo lentamente. Las oraciones ya no se sentían igual.
A veces experimentaba una distracción intensa, como si mi mente fuera empujada a pensamientos que no deseaba tener. Había noches en las que despertaba sobresaltada, sin razón aparente, con una sensación de opresión en el pecho que me impedía volver a dormir. Intenté hablar con la superiora del convento. Ella escuchó con atención, pero su respuesta me desconcertó. Me dijo que esas experiencias eran pruebas espirituales y que debía redoblar mis oraciones. El enemigo ataca con más fuerza a quienes buscan santidad, afirmó con una serenidad que en ese momento me tranquilizó, pero que más adelante me generaría muchas dudas, porque las experiencias no cesaron. Al contrario, se volvieron más intensas. Hubo noches en las que escuché claramente voces susurrando durante las horas de silencio. No eran palabras comprensibles, sino sonidos apagados, como si alguien hablara desde muy lejos o detrás de una pared gruesa. En una ocasión incluso pensé que alguna hermana estaba rezando en voz baja en la capilla, pero cuando entré, el lugar estaba completamente vacío. Fue entonces cuando empecé a cuestionarme por primera vez si algo dentro del convento no estaba bien. Y lo que más me perturbaba no era solo lo que escuchaba o sentía, sino la actitud de algunas hermanas mayores, que parecían saber más de lo que decían, pero guardaban silencio absoluto. Cada vez que intentaba tocar el tema, cambiaban la conversación o respondían con frases ambiguas que no aclaraban nada. Con el tiempo, ese silencio comenzó a pesarme más que cualquier ruido extraño, porque entendí que el verdadero temor no era lo desconocido, sino la sospecha de que alguien conocía la verdad y había decidido callarla. Con el paso de los meses, mi inquietud dejó de ser una sensación pasajera y comenzó a convertirse en una carga constante. Yo seguía cumpliendo con mis responsabilidades, seguía orando, estudiando, atendiendo a las visitas que llegaban al convento, pero algo dentro de mí ya no estaba en paz. Era como si mi espíritu estuviera alerta todo el tiempo, esperando que algo ocurriera. Un día, mientras ayudaba a organizar el archivo antiguo del convento, una tarea que casi nunca se nos asignaba a las hermanas más jóvenes, encontré una caja de madera cubierta de polvo. No tenía ninguna etiqueta visible, solo una cerradura oxidada. No sé por qué, pero sentí una curiosidad muy fuerte al verla. No era una curiosidad normal. Era esa sensación que te dice que dentro hay algo importante, algo que ha estado oculto durante mucho tiempo. No tenía llave, pero la cerradura estaba tan deteriorada que cedió con facilidad cuando abrí la caja. Encontré documentos muy antiguos, algunos escritos a mano con tinta casi borrada por el tiempo. Eran cartas dirigidas a la diócesis, a otras comunidades religiosas, incluso a autoridades civiles. Y lo que decían me dejó sin aliento. En varias de ellas se hablaba de manifestaciones inexplicables, de fenómenos nocturnos, de episodios colectivos de alteración emocional. Una carta en particular mencionaba que años atrás, en ese mismo convento, varias hermanas habían solicitado traslado urgente por perturbaciones espirituales persistentes. Esa expresión me quedó grabada. Sentí un frío recorrerme la espalda. No porque creyera inmediatamente que algo sobrenatural estuviera ocurriendo, sino porque entendí que no era la primera en sentir lo que estaba sintiendo. Antes que yo, otras mujeres habían pasado por lo mismo y nadie nos había contado nada. Guardé los documentos en mi hábito y regresé a mi celda con el corazón acelerado. Esa noche no dormí. Leí cada carta con detenimiento. Algunas describían sombras que se desplazaban por los corredores, otras hablaban de sueños recurrentes con figuras oscuras que se situaban al pie de las camas. En una de ellas, una hermana relataba haber escuchado su nombre susurrado en la capilla vacía. Me impactó darme cuenta de que muchas de las experiencias que describían coincidían exactamente con lo que yo estaba viviendo. Al día siguiente decidí enfrentar a la superiora nuevamente. Esta vez llevé conmigo las cartas. Cuando las vio, su expresión cambió por completo. Ya no era la serenidad firme de antes, era incomodidad. Me pidió que cerrara la puerta y me dijo algo que jamás pensé escuchar en un lugar que yo consideraba completamente consagrado. Hay cosas que no entendemos, Verónica, y a veces lo mejor es no escarbar demasiado. Esa frase me hizo sentir más miedo que cualquier susurro en la noche.
porque en ese momento comprendí que no se trataba solo de fenómenos aislados. Había una historia enterrada en ese convento, una historia que alguien había decidido ocultar. Con el tiempo, supe por boca de una hermana mayor que décadas atrás el terreno donde se construyó el convento había pertenecido a una familia que practicaba rituales esotéricos. No tengo pruebas documentales de eso, solo el relato tembloroso de una mujer que ya estaba cerca del final de su vida y que parecía hablar más desde el arrepentimiento que desde el rumor. Ella me dijo que cuando el convento fue fundado hubo oposición en el pueblo. Se decía que el lugar estaba marcado. Las primeras hermanas que habitaron allí experimentaron situaciones extrañas, pero la decisión fue permanecer y consagrar el terreno con oración. Durante años funcionó, o al menos eso parecía. Pero según aquella hermana, nunca desaparecieron del todo ciertos episodios. Solo se volvieron menos frecuentes o más silenciosos. Después de esa conversación, algo en mí cambió. Empecé a prestar más atención a los detalles. Me di cuenta de que había noches específicas en las que el ambiente se sentía más pesado. No sabría explicarlo con palabras técnicas. Era una sensación física. El aire parecía más denso. Las velas en la capilla titilaban sin que hubiera corriente de aire, y los animales del jardín, especialmente los gatos que solían rondar, evitaban ciertas zonas del patio. Una madrugada ocurrió algo que marcó un antes y un después en mi vida. Me desperté sobresaltada, no por un ruido fuerte, sino por un silencio absoluto, un silencio tan profundo que parecía antinatural. Me incorporé en la cama y sentí inmediatamente una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sobre mí. Intenté rezar, pero las palabras no salían con claridad. No era que no quisiera orar, era que mi mente se sentía bloqueada. Entonces escuché mi nombre. No fue un grito, fue un susurro, lento, muy cerca de mi oído. Verónica. Salté de la cama y encendí la pequeña lámpara de mi celda. No había nadie. La puerta estaba cerrada por dentro, la ventana también. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en todo el convento. Esa fue la primera vez que sentí verdadero terror. A la mañana siguiente, varias hermanas comentaron haber dormido mal. Una de ellas aseguró que había tenido una pesadilla en la que alguien caminaba por los pasillos arrastrando algo pesado. Otra dijo haber sentido frío extremo en su habitación, a pesar de que era verano. Yo no conté lo que había escuchado. Algo me decía que hablarlo en voz alta lo haría más real. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y normalidad forzada. Seguíamos con nuestras rutinas, cantábamos en el coro, atendíamos a personas que buscaban consejo espiritual, pero debajo de esa apariencia de calma, algo se estaba moviendo. Comencé a notar que en la capilla, justo en un rincón cercano al altar lateral, había una zona donde la temperatura siempre era más baja. No importaba la hora del día. Si me acercaba, sentía un escalofrío inmediato. Intenté convencerme de que era una corriente de aire, un efecto de la construcción antigua, pero el resto de la sala estaba templada. Una tarde decidí quedarme sola en oración allí. No lo hice por desafío, sino porque quería enfrentar mi miedo. Me arrodillé y cerré los ojos. Al principio sentí tranquilidad, pero después de unos minutos, esa tranquilidad se transformó en una sensación de incomodidad creciente. Era como si estuviera siendo observada. Abrí los ojos. No vi nada extraordinario. El altar estaba igual, las imágenes religiosas en su lugar, pero algo en el ambiente era diferente. El silencio no era pacífico, era expectante. Y entonces lo sentí otra vez, esa presión en el pecho, más intensa que la anterior. Intenté levantarme, pero mis piernas parecían pesadas. No paralizadas completamente, pero lentas, como si caminar implicara atravesar agua espesa. En ese instante comprendí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Y también entendí que mi fe, la fe que me había llevado al convento, estaba siendo puesta a prueba de una manera que jamás imaginé. Lo que no sabía era que lo más impactante aún no había sucedido. Los días posteriores a aquella experiencia en la capilla fueron los más confusos de toda mi vida religiosa.
Por fuera, yo seguía siendo la misma hermana Verónica, puntual, obediente, dedicada a las tareas asignadas. Pero por dentro, algo se había quebrado. Ya no me sentía segura dentro del lugar que durante años consideré mi refugio espiritual. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pensaba que tal vez el cansancio acumulado, el silencio prolongado y la rutina estricta estaban afectando mi mente. Me repetía constantemente que el miedo puede engañar los sentidos, que una persona sugestionada puede escuchar o sentir cosas que en realidad no existen. Pero cada vez que lograba calmarme con ese razonamiento, ocurría algo nuevo que volvía a sembrar la duda. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo que conectaba los dormitorios con la biblioteca, vi algo que todavía hoy me cuesta describir con precisión. No fue una figura clara ni una aparición definida. Fue más bien una sombra alargada que se desplazó rápidamente al final del corredor, como si alguien hubiera cruzado de un lado a otro. Mi reacción fue inmediata. Aceleré el paso para ver quién era, pensando que alguna hermana necesitaba ayuda. Pero cuando llegué, el pasillo estaba completamente vacío. No había puertas abiertas, no había movimiento, no había nadie. Recuerdo haberme quedado inmóvil, escuchando mi propia respiración acelerada. Lo que más me impactó no fue la sombra en sí, sino la sensación que dejó en el ambiente, una especie de frío repentino que me erizó la piel. No era el frío normal de un edificio antiguo, era un frío que parecía nacer desde adentro, como si se instalara directamente en el pecho. Esa noche decidí escribir todo lo que estaba viviendo en un cuaderno personal. No lo hice para dramatizar la situación, sino para mantener claridad mental. Pensé que si registraba cada experiencia con detalles, podría luego analizarlas con más objetividad. Tal vez descubriría patrones, coincidencias, explicaciones que me ayudarían a entender. Sin embargo, al releer las primeras páginas días después, sentí un escalofrío, porque los eventos no eran aislados, había una secuencia, una progresión, como si algo estuviera intensificándose lentamente con el paso del tiempo. Fue entonces cuando ocurrió un episodio que marcó un antes y un después definitivo. Era cerca de la medianoche. Yo estaba en mi celda leyendo un pasaje bíblico antes de dormir. El convento, como siempre a esa hora, estaba en silencio absoluto. De pronto, escuché un golpe seco proveniente del piso superior, donde se encontraba el antiguo ático que llevaba años cerrado y en desuso. No era un ruido leve ni ambiguo. Fue un golpe claro, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mi primera reacción fue pensar que alguna ventana mal asegurada se había abierto con el viento. Pero inmediatamente recordé que ese ático permanecía cerrado con llave y que nadie subía allí desde hacía mucho tiempo. Intenté ignorarlo. Apagué la lámpara y me recosté. Pero el silencio que siguió fue aún más inquietante que el ruido. Pasaron unos minutos y entonces escuché pasos, lentos, arrastrados. Como si alguien caminara con dificultad sobre la madera antigua del ático, mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé en despertar a la superiora o a alguna hermana, pero algo me detuvo. No sé explicarlo con claridad. Era como una mezcla de miedo y de necesidad de confirmar por mí misma lo que estaba ocurriendo. Me levanté, tomé una pequeña linterna y salí al pasillo. Cada paso que daba resonaba en el silencio nocturno. Mientras avanzaba hacia la escalera que llevaba al ático, sentía que mi mente luchaba entre dos voces. Una que me decía que era una imprudencia subir sola y otra que me impulsaba a enfrentar la situación de una vez por todas. Cuando llegué al pie de la escalera, los pasos cesaron de repente. Ese detalle me estremeció. Era como si quien o lo que fuera estuviera arriba hubiera notado mi presencia. Me quedé unos segundos completamente inmóvil, escuchando nada, solo el sonido lejano del viento contra las ventanas del convento. Con la mano temblorosa, enfoqué la linterna hacia la puerta del ático. La cerradura seguía colocada, pero la puerta estaba entreabierta unos centímetros. Ese simple detalle hizo que mi respiración se acelerara aún más. Recordé claramente haber visto esa puerta completamente cerrada días atrás. La superiora siempre insistía en que permaneciera así por seguridad,
Sin embargo, ahora había una pequeña abertura oscura que parecía observarme desde arriba. Subí los primeros escalones con lentitud, intentando no hacer ruido. Cada peldaño crujía bajo mis pies, amplificando la tensión del momento. Sentía que cada latido de mi corazón retumbaba en todo el convento. Cuando finalmente llegué frente a la puerta, dudé. Por primera vez en años de vida religiosa, sentí un miedo que no se parecía al miedo humano normal. No era temor a algo físico o tangible, era un miedo más profundo, más espiritual, como si cruzar esa puerta significara enfrentar algo que cambiaría mi vida para siempre. Aún así, reuní valor y empujé la puerta suavemente. El ático estaba oscuro, cubierto de polvo y con muebles antiguos apilados en desorden. Nada parecía fuera de lugar a simple vista. Sin embargo, el ambiente era pesado, cargado de una sensación difícil de describir. Era como si el aire allí dentro fuera más denso que en el resto del convento. Avancé unos pasos iluminando el suelo con la linterna. Entonces lo vi, en el centro del ático, sobre una mesa vieja. Había un objeto que no recordaba haber visto antes, un pequeño cofre de madera oscura. No estaba cubierto de polvo como el resto de los muebles. Al contrario, parecía relativamente limpio, como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente. Ese detalle me desconcertó profundamente. ¿Quién podría haber subido al ático si la puerta estaba cerrada con llave? Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el silencio se volvía cada vez más opresivo. Extendí la mano con cautela y toqué el cofre. La madera estaba fría, mucho más fría de lo normal, como si hubiera estado expuesta a un ambiente helado. Por un instante dudé en abrirlo. Una parte de mí sentía que no debía hacerlo, que lo prudente era bajar y avisar a la superiora. Pero otra parte, más fuerte, me impulsó a continuar. Abrí el cofre. Dentro encontré varios objetos antiguos. Medallas religiosas desgastadas, rosarios rotos, pequeñas hojas con oraciones escritas a mano y algo más que me dejó completamente paralizada. Había una fotografía antigua de un grupo de monjas, probablemente de las primeras que habitaron el convento. Todas miraban a la cámara con expresión solemne, pero una de ellas tenía el rostro tachado con tinta oscura, como si alguien hubiera querido borrarla deliberadamente de la imagen. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mientras observaba la fotografía, escuché un susurro justo detrás de mí. No fue fuerte, pero fue claro. Tan claro que todavía hoy puedo recordarlo con exactitud. No debiste abrirlo. Me giré bruscamente. No había nadie. Pero en ese preciso instante comprendí que lo que estaba ocurriendo en aquel convento ya no podía explicarse únicamente como sugestión o cansancio. Había algo más, algo que llevaba años oculto, y yo acababa de tocar una pieza de esa historia enterrada. Me quedé inmóvil durante varios segundos, con la fotografía aún temblando entre mis manos. Intenté convencerme de que aquel susurro había sido producto de mi imaginación, quizá una mezcla de tensión y silencio prolongado. Sin embargo, en lo más profundo de mi interior sabía que no había sido así. Había sido demasiado claro, demasiado cercano, demasiado consciente de lo que yo acababa de hacer. Cerré el cofre con cuidado, como si al hacerlo pudiera revertir lo ocurrido. Miré nuevamente alrededor del ático con la linterna, buscando cualquier señal de que alguien más hubiera estado allí conmigo. No había huellas visibles, ni objetos movidos, ni rastro alguno de presencia humana reciente. Solo polvo, muebles antiguos y un silencio que ahora se sentía diferente, como si observara cada uno de mis movimientos. Bajé las escaleras con pasos apresurados, tratando de controlar mi respiración. No quería despertar a las demás hermanas ni generar alarma sin tener pruebas claras de lo que había ocurrido. Pero mientras descendía, una sensación persistente me acompañaba. La certeza de que no estaba completamente sola en ese edificio, aunque no pudiera ver a nadie. Esa noche no dormí. Me senté en mi cama con el rosario entre las manos, intentando orar, pero las palabras salían fragmentadas, como si mi mente no lograra concentrarse. Cada pequeño crujido del convento, cada sonido del viento contra las ventanas, parecía adquirir un significado distinto. Ya no eran ruidos normales. Eran señales que mi mente intentaba interpretar sin descanso.
Al amanecer decidí hablar con la superiora. No quería exagerar ni sonar alarmista, así que le relaté lo sucedido de la forma más sobria posible. El ruido en el ático, la puerta entreabierta, el cofre con objetos antiguos y la fotografía tachada. Mientras hablaba, ella me observaba con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos que se me hicieron eternos. Luego suspiró profundamente y dijo algo que nunca olvidaré. Ese ático debería haber permanecido cerrado. Su respuesta me desconcertó más que cualquier otra cosa. No me preguntó si estaba segura de lo que había escuchado, ni intentó tranquilizarme con explicaciones lógicas. En cambio, parecía preocupada, como si yo hubiera tocado un tema que llevaba años evitando. Le pregunté directamente si sabía algo sobre el cofre y la fotografía. La superiora dudó antes de responder. Finalmente dijo que el convento tenía una historia larga, con episodios difíciles que no siempre se contaban a las nuevas generaciones para no sembrar miedo innecesario. Según sus palabras, décadas atrás hubo una hermana que atravesó una crisis espiritual muy profunda y su caso generó conflictos internos que terminaron siendo silenciados con el paso del tiempo. No me dio más detalles. Solo me pidió que no volviera a subir al ático sin su permiso y que mantuviera la calma. Me aseguró que oraríamos juntas para pedir claridad y paz. Acepté por obediencia, pero en mi interior la inquietud no disminuyó, al contrario, creció, porque su reacción confirmaba que aquello no era una simple coincidencia. Había una historia detrás de ese cofre, de esa fotografía tachada y probablemente de los susurros que yo había comenzado a escuchar. Durante los días siguientes intenté retomar mi rutina con normalidad. Me concentré en las labores diarias, en la oración comunitaria y en el estudio. Pero algo había cambiado en mi percepción. Cada vez que pasaba cerca de la escalera que conducía al ático, sentía una presión en el pecho, como si una parte de mí quisiera subir nuevamente, mientras otra me advertía que no debía hacerlo. Comencé a notar también pequeños detalles que antes me parecían insignificantes. Algunas hermanas evitaban ciertos pasillos a determinadas horas. Otras bajaban la voz cuando mencionaban partes antiguas del convento. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero se percibía una especie de acuerdo tácito de no remover ciertos recuerdos. Una tarde, mientras ayudaba en la biblioteca, decidí investigar discretamente los registros antiguos del convento. No lo hice por curiosidad morbosa, sino por necesidad de entender el contexto. Pensé que tal vez encontraría menciones a la hermana cuya fotografía había sido tachada. Después de revisar varios archivos históricos, encontré un cuaderno de registros de hace más de 40 años. Entre anotaciones de ingresos, votos y traslados, apareció un nombre que se repetía varias veces con observaciones breves y tensas. Era el nombre de una hermana que, según los comentarios, había atravesado episodios de comportamiento extraño, visiones inquietantes y conflictos con la autoridad religiosa del momento. Lo que más me impactó fue la última anotación sobre ella, trasladada por recomendación superior. No se registrarán más referencias en este archivo. No decía a dónde había sido trasladada ni qué había ocurrido después. Al cerrar el cuaderno, sentí nuevamente ese frío que había percibido en el ático. No era intenso, pero sí lo suficiente para hacerme estremecer. Levanté la vista y por un instante creí ver, reflejada en el cristal de una vitrina, una silueta detrás de mí. Me giré de inmediato y no había nadie. Esa repetición constante de pequeñas experiencias comenzó a desgastarme emocionalmente. No eran eventos espectaculares ni evidencias definitivas, pero eran persistentes. Lo suficiente para que mi mente ya no pudiera descartarlos como simples coincidencias. Empecé a cuestionarme cosas que antes daba por seguras. ¿Era posible que en un lugar dedicado a la fe también existieran heridas espirituales profundas no resueltas? ¿Podía una historia silenciada dejar una especie de huella emocional en el ambiente? ¿O todo se reducía a mi propia fragilidad mental frente a un entorno tan exigente y austero? Intenté hablar con una hermana mayor en quien confiaba mucho. Le comenté mis inquietudes sin mencionar directamente los susurros. Ella me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que me marcó profundamente.
En los lugares donde se busca intensamente lo sagrado, también salen a la superficie las sombras del alma humana. Y a veces, esas sombras no desaparecen simplemente porque decidamos ignorarlas. Sus palabras no me asustaron, pero sí me hicieron reflexionar. Tal vez lo que estaba viviendo no era una presencia externa en el sentido literal, sino la manifestación de conflictos espirituales no resueltos dentro de una comunidad que había preferido guardar silencio durante años. Sin embargo, una parte de mí seguía sintiendo que había algo más, algo que no podía explicarse solo desde lo psicológico o lo histórico. La confirmación de que la situación no era tan simple llegó pocos días después, en una noche que jamás podré olvidar. Estaba acostada, intentando descansar, cuando volví a escuchar pasos en el piso superior. Esta vez no fueron suaves ni arrastrados, fueron firmes, lentos, como si alguien caminara con total conciencia de ser escuchado. Me incorporé en la cama sin encender la luz. Los pasos continuaron durante varios segundos y luego se detuvieron justo encima de mi celda. En ese momento, comprendí que el silencio que rodeaba la historia del convento no había borrado lo que ocurrió allí, solo lo había ocultado. Y ahora, de alguna forma que todavía no entendía, yo me había convertido en testigo de aquello que nadie quería recordar. Me quedé inmóvil durante varios segundos, con la fotografía aún temblando entre mis manos. Intenté convencerme de que aquel susurro había sido producto de mi imaginación, quizá una mezcla de tensión y silencio prolongado. Sin embargo, en lo más profundo de mi interior, sabía que no había sido así. Había sido demasiado claro, demasiado cercano, demasiado consciente de lo que yo acababa de hacer. Cerré el cofre con cuidado, como si al hacerlo pudiera revertir lo ocurrido. Miré nuevamente alrededor del ático con la linterna, buscando cualquier señal de que alguien más hubiera estado allí conmigo. No había huellas visibles, ni objetos movidos, ni rastro alguno de presencia humana reciente. Solo polvo, muebles antiguos y un silencio que ahora se sentía diferente, como si observara cada uno de mis movimientos. Bajé las escaleras con pasos apresurados, tratando de controlar mi respiración. No quería despertar a las demás hermanas ni generar alarma sin tener pruebas claras de lo que había ocurrido. Pero mientras descendía, una sensación persistente me acompañaba. La certeza de que no estaba completamente sola en ese edificio, aunque no pudiera ver a nadie. Esa noche no dormí. Me senté en mi cama con el rosario entre las manos, intentando orar, pero las palabras salían fragmentadas, como si mi mente no lograra concentrarse. Cada pequeño crujido del convento, cada sonido del viento contra las ventanas, parecía adquirir un significado distinto. Ya no eran ruidos normales. Eran señales que mi mente intentaba interpretar sin descanso. Al amanecer decidí hablar con la superiora. No quería exagerar ni sonar alarmista, así que le relaté lo sucedido de la forma más sobria posible. El ruido en el ático, la puerta entreabierta, el cofre con objetos antiguos y la fotografía tachada. Mientras hablaba, ella me observaba con atención sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos que se me hicieron eternos. Luego suspiró profundamente y dijo algo que nunca olvidaré. Ese ático debería haber permanecido cerrado. Su respuesta me desconcertó más que cualquier otra cosa. No me preguntó si estaba segura de lo que había escuchado, ni intentó tranquilizarme con explicaciones lógicas. En cambio, parecía preocupada, como si yo hubiera tocado un tema que llevaba años evitando. Le pregunté directamente si sabía algo sobre el cofre y la fotografía. La superiora dudó antes de responder. Finalmente dijo que el convento tenía una historia larga, con episodios difíciles que no siempre se contaban a las nuevas generaciones para no sembrar miedo innecesario. Según sus palabras, décadas atrás hubo una hermana que atravesó una crisis espiritual muy profunda, y su caso generó conflictos internos que terminaron siendo silenciados con el paso del tiempo. No me dio más detalles. Solo me pidió que no volviera a subir al ático sin su permiso y que mantuviera la calma. Me aseguró que oraríamos juntas para pedir claridad y paz. Acepté por obediencia, pero en mi interior la inquietud no disminuyó. Al contrario, creció.
porque su reacción confirmaba que aquello no era una simple coincidencia. Había una historia detrás de ese cofre, de esa fotografía tachada y probablemente de los susurros que yo había comenzado a escuchar. Durante los días siguientes, intenté retomar mi rutina con normalidad. Me concentré en las labores diarias, en la oración comunitaria y en el estudio. Pero algo había cambiado en mi percepción. Cada vez que pasaba cerca de la escalera que conducía al ático, sentía una presión en el pecho, como si una parte de mí quisiera subir nuevamente, mientras otra me advertía que no debía hacerlo. Comencé a notar también pequeños detalles que antes me parecían insignificantes. Algunas hermanas evitaban ciertos pasillos a determinadas horas, otras bajaban la voz cuando mencionaban partes antiguas del convento. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero se percibía una especie de acuerdo tácito de no remover ciertos recuerdos. Una tarde, mientras ayudaba en la biblioteca, decidí investigar discretamente los registros antiguos del convento. No lo hice por curiosidad morbosa, sino por necesidad de entender el contexto. Pensé que tal vez encontraría menciones a la hermana, cuya fotografía había sido tachada. Después de revisar varios archivos históricos, encontré un cuaderno de registros de hace más de 40 años. Entre anotaciones de ingresos, votos y traslados, apareció un nombre que se repetía varias veces con observaciones breves y tensas. Era el nombre de una hermana que, según los comentarios, había atravesado episodios de comportamiento extraño, visiones inquietantes y conflictos con la autoridad religiosa del momento. Lo que más me impactó fue la última anotación sobre ella, trasladada por recomendación superior. No se registrarán más referencias en este archivo. No decía a dónde había sido trasladada ni qué había ocurrido después. Al cerrar el cuaderno, sentí nuevamente ese frío que había percibido en el ático. No era intenso, pero sí lo suficiente para hacerme estremecer. Levanté la vista y por un instante creí ver, reflejada en el cristal de una vitrina, una silueta detrás de mí. Me giré de inmediato y no había nadie. Esa repetición constante de pequeñas experiencias comenzó a desgastarme emocionalmente. No eran eventos espectaculares ni evidencias definitivas, pero eran persistentes. Lo suficiente para que mi mente ya no pudiera descartarlos como simples coincidencias. Empecé a cuestionarme cosas que antes daba por seguras. ¿Era posible que en un lugar dedicado a la fe también existieran heridas espirituales profundas no resueltas? ¿Podía una historia silenciada dejar una especie de huella emocional en el ambiente? ¿O todo se reducía a mi propia fragilidad mental frente a un entorno tan exigente y austero? Intenté hablar con una hermana mayor en quien confiaba mucho. Le comenté mis inquietudes sin mencionar directamente los susurros. Ella me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que me marcó profundamente. En los lugares donde se busca intensamente lo sagrado, también salen a la superficie las sombras del alma humana. Y a veces, esas sombras no desaparecen simplemente porque decidamos ignorarlas. Sus palabras no me asustaron, pero sí me hicieron reflexionar. Tal vez lo que estaba viviendo no era una presencia externa en el sentido literal, sino la manifestación de conflictos espirituales no resueltos dentro de una comunidad que había preferido guardar silencio durante años. Alidados. Sin embargo, una parte de mí seguía sintiendo que había algo más, algo que no podía explicarse solo desde lo psicológico o lo histórico. La confirmación de que la situación no era tan simple llegó pocos días después, en una noche que jamás podré olvidar. Estaba acostada intentando descansar cuando volví a escuchar pasos en el piso superior. Esta vez no fueron suaves ni arrastrados. Fueron firmes, lentos, como si alguien caminara con total conciencia de ser escuchado. Me incorporé en la cama sin encender la luz. Los pasos continuaron durante varios segundos y luego se detuvieron justo encima de mi celda. En ese momento comprendí que el silencio que rodeaba la historia del convento no había borrado lo que ocurrió allí, solo lo había ocultado, y ahora, de alguna forma que todavía no entendía, yo me había convertido en testigo de aquello que nadie quería recordar. Continua, me quedé sentada en la cama, completamente rígida, con la mirada fija en el techo de mi celda, justo donde los pasos se habían detenido.
El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que el sonido podría escucharse en todo el convento. Intenté convencerme de que se trataba de un ruido normal de la estructura antigua, de esas contracciones de madera que ocurren con los cambios de temperatura durante la noche. Pero en lo más profundo de mí sabía que esos pasos tenían un ritmo demasiado definido para ser un simple crujido del edificio. Pasaron unos segundos eternos en silencio absoluto. Ni viento, ni movimientos, ni susurros. Solo esa quietud pesada que parecía observarme. Finalmente me atreví a encender la pequeña lámpara de mi mesa. La luz cálida iluminó las paredes simples de la celda, el crucifijo sobre la cama y el rosario que aún tenía entre las manos. Todo parecía normal, pero mi respiración seguía agitada. No me atreví a salir al pasillo. Aquella noche comprendí que mi valentía tenía límites y que no siempre enfrentar lo desconocido de inmediato es señal de fe, sino a veces de imprudencia. Me recosté nuevamente, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y los abría cada pocos minutos, esperando escuchar nuevamente los pasos. Sin embargo, lo que ocurrió fue diferente. No escuché nada más durante el resto de la noche, y ese silencio fue aún más inquietante que cualquier ruido. A la mañana siguiente, me levanté con el cuerpo cansado y la mente saturada de pensamientos. Durante el desayuno comunitario, intenté observar con discreción a las demás hermanas. Nadie parecía alterada, nadie comentaba haber escuchado ruidos durante la noche. Todo seguía con la rutina habitual: oraciones, tareas asignadas, lecturas espirituales. Por un momento pensé que tal vez todo había sido una exageración de mi mente agotada, pero cuando levanté la vista y vi el rostro de la hermana Clara, una de las más antiguas del convento, noté algo distinto. Ella no me miraba con normalidad. Había en su expresión una mezcla de preocupación y reconocimiento, como si supiera exactamente lo que yo estaba experimentando, aunque no lo hubiera dicho en voz alta. Después del desayuno, se acercó a mí con calma y me pidió que la acompañara a la sacristía. Caminamos en silencio hasta allí y una vez dentro cerró la puerta con suavidad. No era una mujer dramática ni dada a exageraciones. Por eso lo que me dijo a continuación me impactó profundamente. Anoche también escuchaste los pasos, ¿verdad? Sentí que el estómago se me encogía. No respondí de inmediato, pero mi silencio fue suficiente confirmación. Ella suspiró como alguien que confirma un temor que llevaba tiempo guardando. Me explicó que, años atrás, otras hermanas jóvenes habían reportado experiencias similares durante sus primeros meses en el convento: ruidos en el ático, sensaciones de presencia en los pasillos vacíos, sueños inquietantes que se repetían con una extraña coherencia, según ella. Estos episodios nunca se habían discutido abiertamente, porque la dirección espiritual prefería interpretarlos como pruebas personales de fe, crisis de adaptación o simples episodios de ansiedad. Pero había un patrón que ella no podía ignorar. Siempre comenzaban después de que alguien mostraba una curiosidad especial por la historia antigua del convento. Al escuchar eso, sentí un escalofrío inmediato. Era exactamente lo que me había ocurrido a mí desde que encontré el cofre y la fotografía en el ático. Le pregunté directamente si creía que se trataba de algo sobrenatural. Su respuesta fue prudente, pero inquietante. No sé si es algo que venga de afuera o algo que se quedó atrapado aquí por dentro, en la memoria espiritual del lugar. Esa frase me acompañó todo el día. Memoria espiritual del lugar. Nunca había pensado que un edificio pudiera guardar de alguna forma las emociones intensas, los conflictos, las crisis que se vivieron en sus muros, pero cuanto más lo reflexionaba, más sentido tenía. Durante décadas, ese convento había sido escenario de alegrías, sacrificios, dudas profundas, incluso sufrimientos que quizá nunca fueron procesados de forma abierta. Y ahora, de alguna manera, yo estaba entrando en contacto con esa historia no resuelta. Intenté continuar con mis tareas habituales, pero la mente no dejaba de regresar a los pasos de la noche anterior. Cada vez que miraba hacia el techo de alguna sala, recordaba el sonido firme de alguien caminando justo encima de mi celda. No podía sacarme la idea de que aquello no había sido casual ni aislado. La noche siguiente decidí actuar de forma diferente. En lugar de esperar pasivamente en mi cama,
Me preparé para enfrentar la situación con calma y oración. No desde el miedo, sino desde el deseo sincero de entender qué estaba ocurriendo. Me senté en el suelo de mi celda, apagué la luz y permanecí en silencio, concentrada únicamente en mi respiración y en una oración sencilla pidiendo claridad y protección. Pasó casi una hora sin que ocurriera nada. Empecé a pensar que tal vez todo había terminado, que los episodios de las noches anteriores habían sido solo una coincidencia intensa pero pasajera. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acostarme, los pasos regresaron. Esta vez fueron más lentos, más pesados, y nuevamente se detuvieron exactamente sobre mi celda. La diferencia fue que, en lugar de quedarme paralizada, respiré hondo y susurré en voz baja una oración breve. No fue una fórmula especial ni una invocación compleja. Fue algo simple, casi infantil, pidiendo paz para quien fuera que estuviera perturbando el silencio del convento. En ese instante ocurrió algo que me dejó sin palabras. Los pasos no se alejaron de inmediato, permanecieron unos segundos en el mismo lugar y luego continuaron caminando, pero esta vez en dirección opuesta, alejándose lentamente hasta desaparecer. No hubo susurros, no hubo golpes, no hubo manifestaciones dramáticas. Solo ese cambio de dirección, como si mi respuesta hubiera influido en lo que estaba ocurriendo. Esa experiencia no me dio respuestas definitivas, pero sí transformó mi forma de vivir lo que estaba sucediendo. Dejé de verlo únicamente como una amenaza y empecé a percibirlo también como un llamado a comprender una historia más profunda que la que se contaba oficialmente en el convento. Sin embargo, lo que yo aún no sabía era que aquellos pasos no eran el punto final de esa historia, sino apenas el comienzo de algo que terminaría cuestionando todo lo que yo creía entender sobre la vida religiosa, la obediencia y el silencio institucional que muchas veces se mantiene para preservar una imagen de paz que no siempre refleja la realidad interior de quienes habitan esos muros. Durante los días siguientes, intenté comportarme como si nada hubiera pasado. Cumplía mis horarios, participaba en las oraciones comunitarias, atendía las tareas asignadas y mantenía una sonrisa tranquila cuando las hermanas me dirigían la palabra. Por fuera, yo seguía siendo la misma religiosa disciplinada que había llegado meses atrás con entusiasmo y vocación. Pero por dentro, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no podía ver los pasillos del convento como simples corredores silenciosos. Cada sombra proyectada por las lámparas tenues parecía contener una historia no contada. Cada puerta cerrada despertaba en mí la sensación de que detrás de ella existían secretos que nunca se habían compartido abiertamente. Y, sobre todo, cada noche se había convertido en un momento de expectativa silenciosa, esperando si los pasos volverían a escucharse sobre mi celda. Hubo una noche en particular que marcó un punto de quiebre en mi experiencia. Recuerdo perfectamente la fecha porque la anoté en mi pequeño cuaderno personal, 14 de septiembre. Ese día había sido especialmente tranquilo, sin nada fuera de lo común. Incluso durante la cena comunitaria reinaba un ambiente relajado y varias hermanas compartían anécdotas de su juventud con risas suaves que rompían la rutina solemne habitual. Me fui a dormir con la sensación de que, quizá, todo lo ocurrido en noches anteriores empezaba a disiparse. Pensé que tal vez mi mente se había adaptado, que había logrado recuperar la calma espiritual que había perdido por unos días. Sin embargo, cerca de la medianoche me despertó algo distinto a los pasos. Fue un susurro. No era un susurro claro ni comprensible, sino más bien una especie de murmullo leve, como si alguien hablara en otra habitación con la voz muy baja. Abrí los ojos lentamente, tratando de identificar si provenía del pasillo o del piso superior. Permanecí en silencio absoluto para escuchar mejor. El sonido no se repetía de forma constante, aparecía y desaparecía, como si alguien dudara entre hablar y callar. Lo que más me inquietó no fue el murmullo en sí, sino la sensación de que ese sonido no tenía eco en el espacio físico. Era como si no rebotara en las paredes ni en el techo, como ocurre normalmente con cualquier voz humana en un edificio antiguo de piedra. Era un sonido cercano, pero al mismo tiempo imposible de ubicar con precisión.
Me incorporé lentamente en la cama y presté atención durante varios minutos. Intenté reconocer palabras, frases, cualquier patrón lógico que me permitiera concluir que se trataba simplemente de otra hermana rezando en voz baja o hablando dormida en alguna celda cercana. Pero no pude identificar ningún lenguaje claro. Solo esa cadencia irregular que me producía una mezcla de curiosidad y temor. Decidí no levantarme. Permanecí sentada con el rosario entre las manos, respirando despacio, repitiendo mentalmente oraciones cortas para mantener la calma. En ese momento comprendí algo que antes no había experimentado. El miedo dentro de un convento no se vive como en el mundo exterior. No es un miedo ruidoso ni caótico. Es un miedo silencioso, contenido, casi respetuoso, que se mezcla con la obligación de mantener la serenidad espiritual. Los susurros continuaron unos minutos más y luego cesaron abruptamente, como si alguien hubiera decidido terminar la conversación sin previo aviso. El silencio que siguió fue tan absoluto que mis oídos zumbaban por la tensión acumulada. Finalmente me recosté nuevamente, aunque el sueño tardó mucho en regresar. A la mañana siguiente me sentía agotada, pero no dije nada durante el desayuno. Sin embargo, la hermana Clara volvió a observarme con esa mirada penetrante que ya empezaba a resultarme familiar. No hizo preguntas directas frente a las demás, pero después de la oración de la tarde se acercó discretamente y me pidió que camináramos juntas por el pequeño jardín interior del convento. Mientras caminábamos entre los rosales y las bancas de piedra, le conté por primera vez sobre los susurros de la noche anterior. Ella escuchó sin interrumpirme, con el rostro serio y las manos entrelazadas. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos antes de responder. Su voz fue baja pero firme. Me dijo que, años atrás, otra novicia había mencionado escuchar murmullos similares durante su período de adaptación al convento. Aquella joven, según el relato de la hermana Clara, comenzó a experimentar una inquietud creciente que no podía explicar. Con el tiempo, sus superiores interpretaron su situación como una crisis vocacional y la enviaron a un proceso de acompañamiento espiritual fuera del convento. Nunca regresó. Esa historia me dejó profundamente impactada, no porque confirmara la naturaleza sobrenatural de lo que yo estaba viviendo, sino porque revelaba que no era la primera persona que atravesaba experiencias extrañas en ese lugar. Y, lo más inquietante, era que esas vivencias parecían resolverse siempre de la misma manera, en silencio, sin investigación abierta, sin preguntas profundas, como si fuera preferible mantener la calma institucional antes que enfrentar algo que pudiera generar dudas o escándalos. Comencé a preguntarme si el convento, más allá de su apariencia de paz y orden, también era un espacio donde muchas emociones intensas se reprimían con disciplina absoluta. Tal vez aquellas experiencias nocturnas no eran solo fenómenos inexplicables, sino también reflejos de tensiones acumuladas durante años de silencio emocional. Esa idea empezó a crecer dentro de mí con fuerza. Empecé a observar con mayor atención a las demás hermanas. Sus gestos, sus miradas, los momentos en que parecían abstraídas durante las oraciones. Noté que algunas tenían expresiones de profunda serenidad, pero otras mostraban una tristeza leve, casi imperceptible, que solo se revelaba en instantes muy breves cuando creían que nadie las observaba. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero misterio del convento tal vez no estaba únicamente en los ruidos nocturnos o en las historias antiguas, sino en la vida interior de cada mujer que había decidido consagrarse allí. Cada una llevaba una historia previa, renuncias, heridas, esperanzas, conflictos personales que no desaparecían simplemente por vestir un hábito y seguir una regla de vida estricta. Esa comprensión me hizo sentir una compasión profunda por todas nosotras, pero también encendió una pregunta incómoda dentro de mí. ¿Hasta qué punto el silencio que se promovía como virtud espiritual también podía convertirse en una forma de esconder realidades que necesitaban ser expresadas y sanadas? No se lo comenté a nadie. Guardé esa reflexión para mí, como había hecho con muchas otras cosas desde que ingresé al convento. Sin embargo, en el fondo sabía que esa pregunta, una vez formulada, ya no podría desaparecer.
Y con el paso de los días, esa inquietud interior empezó a ser tan intensa como los pasos y los susurros que interrumpían mis noches. Esa pregunta me persiguió por los pasillos durante semanas, instalándose en mi mente como una sombra más de las que ya habitaban el convento. Que este testimonio te está atrapando y quieres conocer más casos reales de misterio que desafían la lógica, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias a la luz. Aquel cuestionamiento sobre el silencio institucional no era solo una duda teológica, era una punzada en el pecho que se agudizaba cada vez que cruzaba la mirada con la superiora. Ella, con su calma inalterable, parecía representar la piedra misma de los muros, sólida, fría y diseñada para contener. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si había una verdad enterrada en los registros del convento, yo iba a encontrarla, aunque eso significara poner en riesgo mi lugar en la comunidad. Una noche, después de que el toque de queda hubiera sumergido al edificio en esa oscuridad densa que ya conocía bien, me dirigí a la biblioteca por tercera vez. Pero en esta ocasión no busqué en los estantes a la vista. Recordé lo que la hermana Clara me había dicho sobre la memoria espiritual del lugar y cómo los episodios extraños siempre empezaban después de que alguien mostraba curiosidad por el pasado. Sentí que la biblioteca misma intentaba ocultarme algo. Moví una pesada estantería de madera de roble, un esfuerzo físico que me hizo jadear en el silencio de la noche, y allí, detrás de unos tomos de teología que nadie había tocado en décadas, encontré una pequeña compuerta metálica. No tenía cerradura, solo una manija oxidada. Al abrirla, un olor a humedad y a papel descompuesto me golpeó. Eran más cartas, pero estas no estaban dirigidas a la diócesis. Eran diarios personales arrebatados a las hermanas antes de que fueran trasladadas o sanadas. En el primer diario que abrí, escrito con una caligrafía temblorosa, leí un nombre que hizo que mi corazón se detuviera. Elena era la hermana de la fotografía tachada que había encontrado en el ático. Elena no era una novicia que simplemente se fue por una crisis vocacional como la que mencionó Clara sobre la otra joven. Elena escribió sobre cómo el convento, construido sobre tierras de rituales esoteristas, no era un sello para la oscuridad, sino un conducto. Ella describía en sus páginas cómo los susurros que yo escuchaba no eran ecos del pasado, sino voces que pedían justicia por lo que se había sacrificado para mantener la paz del lugar. Elena afirmaba que las hermanas más sensibles eran utilizadas como pararrayos espirituales, obligadas a absorber la negatividad del terreno mediante ayunos extremos y oraciones de privación sensorial que las llevaban al borde de la locura. Si te sientes identificado con esta búsqueda de la verdad o has vivido algo similar en lugares antiguos, déjame un comentario ahora mismo. ¿Crees que las instituciones a veces ocultan secretos oscuros para proteger su imagen? Te leo con mucha atención. Mientras leía el diario de Elena, sentí que la temperatura de la biblioteca descendía drásticamente. Mi linterna empezó a parpadear con un ritmo errático. De pronto, el sonido de los pasos regresó, pero esta vez no estaban en el piso superior. Se escuchaban justo detrás de la puerta de la biblioteca, unos pasos firmes, pesados, que se detuvieron en seco. Verónica, el conocimiento sin obediencia es el primer paso hacia la perdición. La voz de la superiora resonó en la sala, pero no venía de la puerta, parecía emanar de las mismas paredes. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, en el cristal de una vitrina, vi por un segundo el reflejo de una mujer joven con el hábito antiguo, el rostro pálido y los ojos llenos de una tristeza infinita. Era la mujer de la foto. Era Elena. No esperé a ver más. Guardé el diario bajo mi hábito y salí de la biblioteca como si me persiguiera el mismo demonio. Corrí por los pasillos, pasando cerca de la zona de la capilla donde la temperatura siempre era más baja, y por primera vez no sentí solo frío, sino un tirón físico en mi ropa, como si manos invisibles intentaran detenerme para que escuchara sus súplicas.
Llegué a mi celda y cerré la puerta con llave, algo que técnicamente estaba prohibido. Me arrodillé en el suelo y empecé a rezar, pero las palabras de Elena en el diario resonaban más fuerte que mis oraciones. Ella decía: Dios no habita en el silencio que se impone por la fuerza, sino en la verdad que nos hace libres. A la mañana siguiente, la atmósfera en el convento era asfixiante. Las hermanas mayores me miraban con una mezcla de lástima y reproche. La hermana Clara se me acercó durante el trabajo en el lavadero y me susurró: Ya has visto demasiado, hija. Pronto vendrán por ti para el proceso de acompañamiento. Sabía que se refería al mismo destino de la novicia que nunca regresó. En ese momento comprendí que mi tiempo como monja había terminado, no porque hubiera perdido mi fe en lo sagrado, sino porque no podía ser cómplice de un sistema que enterraba a sus propias hijas para mantener una fachada de santidad. Pero antes de irme, tenía que enfrentar a la superiora. ¿Qué harías tú en el lugar de Verónica? ¿Huirías en silencio o enfrentarías la verdad sabiendo las consecuencias? Dale a me gusta al video si crees que la verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste. Me dirigí a su oficina sin pedir permiso. Ella estaba sentada frente a un crucifijo de plata, con la fotografía tachada sobre su escritorio. Sabía que volverías a subir al ático, Verónica, dijo sin mirarme. Todas las que tienen el corazón inquieto terminan allí. Le mostré el diario de Elena. Ustedes la borraron de la historia. No se fue. Ustedes la rompieron psicológicamente y luego la ocultaron. Este lugar no es un refugio, es una prisión de sombras. La superiora se levantó lentamente. Su presencia llenaba la habitación con una autoridad que antes me intimidaba, pero que ahora veía como una máscara de miedo. Este convento sostiene un peso que tú no podrías imaginar. Si dejamos que la oscuridad que hay bajo estas piedras se libere, el daño sería mucho mayor que la desaparición de un par de registros. El silencio es nuestra única arma. Entonces su arma es una mentira, respondí. En ese instante, un ruido ensordecedor provino del piso de arriba, como si cientos de objetos cayeran al mismo tiempo en el ático. Las ventanas de la oficina vibraron con tal fuerza que temí que estallaran. Los susurros que antes eran murmullos se convirtieron en un grito unísono que recorrió todo el edificio. La superiora palideció y se aferró a su rosario, pero yo sentí una extraña paz. Comprendí que no era un ataque externo, sino que la memoria espiritual de la que hablaba Clara estaba reclamando su derecho a ser escuchada. Esa misma tarde, entregué mis votos. Fue un proceso frío y burocrático, despojado de cualquier misticismo. Me quitaron el hábito, me devolvieron mis ropas civiles y me escoltaron hasta la puerta de hierro que había cruzado 15 años atrás con tantas esperanzas. Al salir, no miré atrás de inmediato. Caminé por el sendero polvoriento del sur de mi país, sintiendo el peso del diario de Elena en mi bolso. Ella no había podido contar su historia, pero yo lo haría. Hoy, a mis 42 años. Verónica Salazar ya no viste de negro ni se despierta con el tañido de las campanas, pero a veces, en el silencio de mi propia casa, sigo escuchando pasos ligeros en el pasillo. Ya no me dan miedo. Sé que son recordatorios de que lo que se calla termina por gritarnos al oído y que la verdadera fe no necesita muros para protegerse, solo necesita la luz de la honestidad. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia ha resonado en ti. Muchas gracias por acompañarme en este relato basado en hechos que marcaron mi vida. No olvides suscribirte para más testimonios de misterio y realidad oculta. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar esta verdad. Recuerda, el silencio puede ocultar la herida, pero solo la verdad puede sanarla. Nos vemos en el próximo video. ¿Te gustaría que investiguemos más sobre el destino de la hermana Elena? Déjalo en los comentarios. Tu curiosidad es el motor de este canal. Hasta la próxima.